Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y es un gusto estar aquí con ustedes en otro episodio más de Vidas Extraordinarias. Queremos saludar a los oyentes de Radio Vea y a todos los que nos están sintonizando por las redes sociales, a ustedes que nos dejan los saludos, sus bendiciones y sus preguntas, que nos bendicen mucho y que sepan que estamos orando por ustedes. Y estoy contenta de estar acá, compartiendo un espacio más donde aprendemos acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y el tema de hoy está muy emocionante, muy interesante. Me parece que es algo de lo que podemos hablar mucho, pero lo vamos a resumir en 30 minutos. O eso vamos a intentar. Sí, así es, buenas tardes, bendiciones para cada uno. Siempre recordándoles que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, trasladándote para algún lugar, donde quiera que te encuentres, te queremos bendecir y recordarte que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que podemos hacer uso de ellas, que el favor de Dios es con nosotros. Les saluda Bertalicia de González y también estoy aprendiendo para lograr disfrutar de una vida extraordinaria, que es lo que el Señor Jesús ha dejado para nosotros. Nos ha dejado la vida eterna, pero nos ha dejado una vida en la cual aquí podemos disfrutarla, Bairi, y obtener una vida extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque se sale de lo ordinario, porque así son las cosas que el Señor hace. Y recordarte que a mí me gusta mucho el tema, el nombre del programa, porque el Señor dijo que había venido a darnos vida y vida en abundancia. No solo es vivir, no solo es existir, no solo es respirar. Y estoy segura que algunos de los que nos están viendo o nos están escuchando alguna vez se han preguntado o se han sentido que solo están sobreviviendo o existiendo o están viviendo un día nada más, muy soso, muy sin sabor. Pero la vida extraordinaria es totalmente diferente y el Evangelio, que es la buena nueva de Cristo Jesús, nos lleva a vivir una vida o sea, con mucha emoción, con muchas cosas buenas, con muchos sabores buenos, con mucho desarrollo, con mucha bendición, mucha satisfacción. Y esa es la vida extraordinaria que queremos que todos vivamos. Nosotros queremos experimentarlo, queremos que tú lo experimentes y nos acompañes en este viaje de vidas extraordinarias para aprender. Y es lo que el Señor quiso para tu vida. Así que bienvenidos. Y el tema de hoy es un refrán, es un dicho que es muy conocido, al menos en nuestro país, y sé que en otros países hemos visto que también es conocido, y dice: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y este es un dicho que hemos escuchado, pues yo lo he escuchado a veces de tíos, alguna vez de los abuelos los hemos escuchado, o de los papás. Y es que, ¿de dónde viene este refrán, este dicho? Y es que en los tiempos pasados el agua pues no llegaba a las casas como ahora vemos que abres una llave y sale el agua. Entonces en ese tiempo muchas mujeres, normalmente eran ellas las que iban con cántaros a las fuentes de los pueblos o a las ciudades a recoger el agua que necesitaba su familia o que necesitaba en ese momento para beber, para cocinar, para lo que se iba a preparar de alimentos. Y esta expresión tiene su origen en esos tiempos pasados. Y los cántaros eran
un recipiente de madera, de barro o de cerámica parecido a este. Sí. Habían de diferentes tamaños. Y la idea era que con ellos se iba al pozo o se iba a la fuente o se iba al río, Sí. a traer agua. Entonces se metía el agua ahí y se llevaba cargando al hogar o al lugar donde deberían y lo iban a utilizar. Entonces, hoy en día podemos ver en los mercados, en algunos lugares, que existen los cántaros que no son de barro. Hay, pero la mayoría usa cántaros de plástico o vasijas de plástico, porque pues ahora con la tecnología hemos tenido eso. Y muchos de nosotros ya nunca vimos eso, porque el servicio del agua pues ya llega hasta el hogar, adentro del hogar. Algunos tienen pozos y ya están conectados con tuberías, con bombas, etcétera, que llega el agua dentro del hogar. Ya no hay necesidad de acarrear agua, que es otra cosa que decíamos. Pero lo que quiere decir este dicho es, y lo voy a repetir solo para que se nos quede, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y el significado es que la persona o quien se expone con frecuencia a las ocasiones de peligro, tarde o temprano quedará atrapado en ellas. Y es que podemos imaginar ir con el cántaro de barro lleno de agua, mojado, de repente, no sabemos cuántas veces se iba por agua, cuántos cántaros se llenaban, y de repente todos los días. Todos los días, el uso del cántaro y de barro, ¿verdad? Sí. Se agrietaba, un tropezón se rompía, y mientras más se mueve o más se hace esto, pues la probabilidad de romperse o de sufrir daño será mayor. Y hay algo interesante, porque en la Biblia hoy vamos a hablar de este significado y cómo esto se aplica a nuestras vidas. Y por eso en la Biblia encontramos una historia que nos muestra a un personaje que se expuso constantemente a estas ocasiones o estas situaciones de peligro o riesgo, y del cual voy a mencionar, tenemos un par, pero el que voy a mencionar es de Sansón y Dalila. Y es que si tú no conoces la historia, Sansón era un hombre que Dios había puesto por juez. Es como un gobernante al pueblo de Israel y tenía características especiales. Era el resultado de una promesa de Dios que le había hecho a los padres de Sansón, porque su mamá era estéril. Pero hubo una palabra que le dieron a su mamá de que iba a tener un hijo. Además, él era un hombre que tenía una fuerza extraordinaria. Dios estaba con él y su fuerza era el resultado de que Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre él, obraba en él, y no era que fuera fuerte por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Pero él empezó a exponerse a situaciones que desafiaban la ley del nazareo, que era lo que él era. Esta ley indicaba que era una persona apartada para el Señor, y por esa razón había una serie de cosas que eran restringidas en esa ley o que debían de hacer, y una de ellas era que no debía cortarse el cabello. Y en la Biblia encontramos la indicación de que no iba a pasar navaja por el cabello de Sansón. Una de las situaciones a las que él se expuso o que estuvo muy expuesto, fueron las mujeres, hasta que se enamoró de Dalila, a quien el ejército de Filisteo le ofreció mucho dinero si averiguaba ella cómo hacer para que Sansón perdiera su fuerza, para que se debilitara y así lo pudieran agarrar y atrapar. Entonces empezó Dalila en ese trabajo, le interesó mucho esta oferta, y no quiero hacer muy larga la historia, pero ella empezó a preguntarle a Sansón, y a mí me sorprende que en la Biblia podemos encontrar por lo menos 3 veces donde ella le pregunta a Sansón cómo podría hacer para perder su fuerza. Y Sansón en las 3 ocasiones le da una respuesta que no es cierta, es una mentira. Que si me amarran con sogas nuevas, no voy a perder mi fuerza. Lo intentan y algunos de nosotros
pensaríamos que para entonces, pues ya Sansón ya se habría dado cuenta que el interés de Dalila era dejarlo desvalido, dejarlo sin fuerzas, pero él siguió viéndola, siguió visitándola y siguió encontrándose con ella. Y esto hay algo que me sorprende porque a nosotros suele pasarnos lo mismo. Y voy a leer lo que dice Jueces 16, 16 y 17. Dice, todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Finalmente Sansón le contestó a Dalila, le confesó a Dalila su secreto y jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazireo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Y a mí me parece interesante porque tal vez nosotros ya juzgamos a Sansón y decimos, ¿cómo no se dio cuenta las intenciones? Después de esto, lo que sucede es que Sansón viene a Dalila y le dice a los filisteos lo que Sansón le dijo y dice, hoy sí creo que me está diciendo la verdad. Y lo estoy poniendo en mis palabras, pero ella en la Biblia, en esta versión, dice que le dice a los filisteos que ella cree que ya Sansón está diciendo la verdad respecto a cómo perder su fuerza. Le cortan el cabello y justamente pierde su fuerza, lo atrapan y la historia es muy interesante, tiene mucho aprendizaje y lo lleva a la ruina, realmente le hace daño, lo lleva a la ruina porque le sacan los ojos. El propósito de Dios acá era que él fuera un juez sobre Israel que pudiera ayudar al pueblo porque estaba siendo oprimido por los filisteos. Y le quitan los ojos, lo encadenan y lo tienen en exhibición. Lo usan como un payaso de exhibición, como la insignia de la derrota y de que los filisteos ganaron y se burlaban de él. Y nosotros no nos damos cuenta que solemos exponernos ante situaciones de peligro como lo hizo Sansón, porque no fue una vez. De un peligro espiritual, de un peligro para nuestra alma. Y aún así seguimos frecuentando o seguimos provocando estas situaciones en las que nos arriesgamos a vivir estas consecuencias que nos van a hacer daño a nosotros. Y entonces ya juzgamos a Sansón probablemente en su historia, pero no nos damos cuenta que nuestra propia vida puede estar situada o podemos estar viviendo una situación similar. Y en la vida de Sansón, si vemos el dicho, fue tanto lo que se fue exponiendo que al final terminó quebrándose, terminó haciéndose daño, terminó envuelto en el resultado de esa exposición. Y bien difícil su situación porque perdió la visión, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues la misericordia de Dios siempre tiene que ver en estos personajes cómo Dios se mueve aún que nosotros muchas veces le fallamos y nos metemos en situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces podemos verlo en Sansón muy fácilmente, ¿verdad? Porque ya lo tenemos ahí, nos dice los resultados, pero como tú decías, muchas veces nosotros también vamos como vemos el peligro y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y también tenemos también el ejemplo, Bairi, de Lot. Lot también es un ejemplo. Él, cuando eligieron dónde iban a vivir con Abraham, ¿verdad? Con Abraham, él eligió cierta área. Él se fue a vivir a Sodoma. Sí, y ahí fue a levantar sus tiendas, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis 13, 12 y 13. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma, dice, yo creo que Lot lo sabía, y dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. No dice eran solamente pecadores, dice en gran manera. Pero Lot desafió eso y seguramente tenía puso sus tiendas cerca, pero poco a poco fue extendiendo sus límites y no se dio cuenta, y cuando sintió ya estaba viviendo en Sodoma, ¿verdad? Y
pues aunque vivió y buscaba de Dios, él, no se vieron ellos, siempre se vieron afectados por las influencias que ellos, que Sodoma tuvo sobre ellos, porque lo vemos en las consecuencias después, ¿verdad? Cómo se quedó su esposa como estatua de sal, y cómo las hijas hicieron su asunto ahí que realmente escapaba a la voluntad de Dios. Entonces vemos que esta exposición y de tanto ir, porque me imagino no fue de un solo que se fue a Sodoma, sino que fue poco a poco. Bueno, yo me pongo más cerca y veo, no pasa nada. Y se fue acercando, fue desafiando, fue arriesgándose más, fue sintiéndose suficiente, ¿verdad? En su propiedad, y llegó al punto de que cuando se dio cuenta ya estaba en Sodoma, porque después vemos que cuando llegaron los ángeles fueron a Sodoma, que llegaron los ángeles ahí a ver a Lot. Entonces es realmente bastante complicado el estarnos exponiendo y exponiendo y exponiendo a situaciones que nos pueden conducir a un quebrantamiento, ¿verdad? Como decías tú, de tanto que va el cántaro al agua, pues que al fin se rompe, y es cierto. A veces los cántaros se rompían. Yo tuve la oportunidad que en mi tiempo y en la finca de donde vivían mis papás teníamos que acarrear el agua muchas veces, y sí, pones el cántaro y de repente lo pusiste en una piedra y se te rajó. Bueno, y todas unas situaciones difíciles. Entonces, eso pasa con nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos ver en este tiempo? ¿Cómo lo podemos actualizar? ¿Cómo lo podemos traer a nuestra vida? Lo vemos en nuestro diario vivir, en nuestra cultura, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de familia. A veces nos hacen aceptar actos y opiniones que no nos llevan a vivir una vida cristiana saludable, sino que nos vamos sin darnos cuenta, quizá, vamos aceptando ciertas situaciones que de tanto ir y tanto ir, que llega un momento que vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Porque empezamos a vivir una vida cristiana muy influenciada por el mundo, que podríamos decir una vida cristiana mundana, ¿verdad? Y ahora lo vemos, o sea, hoy no tenemos que ir a buscar como que no lo vamos a encontrar, lo vemos muy, muy continuamente, y lo vemos incluso en nuestra vida, como a veces por estas mismas influencias de repente empezamos a vivir en ciertas áreas como el mundo, ¿verdad? Y al punto que aceptamos las acciones que en la Biblia se indican que no agradan a Dios, que no son correctas, que son aceptadas socialmente, que son, como dicen ahora, políticamente correctas, pero que a los ojos de Dios no son agradables, y nosotros a veces hasta defendemos situaciones en las cuales no debíamos de defender, pero como estamos influenciados porque hemos ido ampliando nuestros límites, que no nos damos cuenta que estamos saliéndonos de los parámetros que la Biblia nos da. Por ejemplo, en el mundo, ¿verdad? Se vuelve tener relaciones entre parejas fuera del matrimonio, ya se ve tan natural el ver porque en la televisión está influenciando en nuestra vida. Vemos cada vez las películas que a veces podemos ver y no se escapa una situación de esas que se tienen sexo antes del matrimonio. Y yo quiero decir que sorprende cuando uno se pone a pensar en los valores que de repente has aprendido que no debería ser así. Y alguien dice, ay, pero tan cuadrados, ay, pero eso ya no es así, es que si no, no se conoce. Pero la Biblia nos dice que eso no está bien, como muchas otras cosas. Pero en este caso los medios de comunicación, redes, porque ya hay influencers que se le llaman, estas personas que tienen influencia sobre otros cuando opinan, tiene algo
tiene peso en la vida de una persona, de nosotros, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adolescentes. Si esta persona hace tal cosa, pues yo también lo quiero hacer. En las películas ya vemos que es algo natural, ya es normal, como lo fue, en algún momento era escandalizante el divorcio y ahora es algo que hay un porcentaje de personas o personajes en las películas que ya van viviendo eso muy comúnmente. Los hijos de padres divorciados ya es algo que aparece normalmente en las películas. Cuando yo recuerdo que cuando yo era pequeña era algo escandalizante en las películas, era algo no normalizado. Y entonces, ¿cómo nuestra cultura va aceptando, se va influenciando de todo esto que va afectando, a qué vamos a ser flexibles, a que va afectando nuestros límites de aceptación? Entonces, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y fíjate, Mayri, que ya que tocaste este punto, lo más tremendo no es que sucede afuera de nuestro ámbito cristiano, lo más tremendo que dentro de nuestro ámbito cristiano evangélico sucede y hay un alto porcentaje de aceptación acerca de este tipo de situaciones de divorcio. No hay un trabajo de parte de los dos componentes de un matrimonio para decir, no, vamos a trabajar para mejorar nuestro matrimonio. No, la solución fácil, aparentemente, porque dicen que un divorcio es más difícil que casarse y más costoso. Y bueno, pero ya por lo mismo que nuestros límites de que tanto que vemos esa situación y que la vemos y que la vemos y que la vemos y la vemos por todos los medios que nos bombardean con ese tipo de situaciones y ya lo vamos viendo más común en nuestro ámbito de nuestro entorno y luego lo vamos viendo en las congregaciones que qué fácil, con qué facilidad las personas no permiten que el Espíritu Santo obre y trabaje en sus vidas, sino que fácilmente encuentran la solución de que mejor se corta la relación así. Y voy a decir que aparentemente es fácil, pero siempre va a ser doloroso. Entonces, no estamos juzgando a nadie que esté en una situación difícil de estas porque realmente es doloroso, es difícil, pero es por lo mismo que se ha dado tan fácil de decir nos casamos y si no funciona nos divorciamos o nos separamos o no nos casemos, hacemos una unión de hecho y entonces vamos como aceptando situaciones así de fácil. Y esto es para exponer el ejemplo que tenemos de lo fácil que es para nosotros como cristianos o como en la vida cristiana aceptar lo que está en la cultura, cómo los medios nos influencian. Es para ejemplificar esto. Y debemos de recordar, nosotros somos diferentes. Como cristianos debemos de marcar nuestros límites, ¿verdad? Como queremos agradar a Dios. Y entonces esta situación debe de marcar nuestras vidas, ¿verdad? Y Gálatas nos lo dice. Gálatas encontramos que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, yo creo que nosotros vale la pena, Mayri, que pensemos, por ejemplo, yo estoy yendo a situaciones de inmoralidad sexual, a citas, a sitios, más bien dicho, donde la inmoralidad se ve así a la vista normal, películas donde hay inmoralidad, donde hay impureza, donde hay sensualidad, y yo me estoy yendo y yendo. Eso va a llegar un momentito que voy a quedarme atrapado en eso. Sensualidad, yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacer un examen de nuestra vida. Como mujeres, cómo nos vestimos, para quién nos vestimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de actitudes tenemos sensuales para
para los demás, ¿verdad? Entonces, ciertamente son advertencias que nos da Pablo para que nosotros podamos levantar ahí nuestros límites, ¿verdad? Y dice cosas mucho más sencillas que nos pasan a cada rato en el diario vivir, en una salida. Por ejemplo, dice pleitos, dice enojos. ¿Cuántas veces no nos enojamos Las por cualquier cosa? Rivalidades en las redes sociales, ¿qué tal persona fue? Yo también voy a subir una foto. Es de examinarse mucho uno, cuáles son tus vulnerabilidades, a qué te afecta también, ¿verdad? Tenemos una lista acá con la cual nos podemos comparar, como dices tú, y ver para quién estoy, o sea, esta mi reacción, resultado de qué es. Las enemistades, es que tal persona es que con ella no porque yo qué sé, es que con tal persona, con tal hermana, porque eso pasa dentro de la iglesia, con tal hermano no porque no hablo porque esa persona me dijo tal. No es espiritual, dice uno a veces, ¿verdad? Me contestó mal, o no sé, no habla bien, o qué sé yo. Cualquier cosa podría ponerse ahí. Los celos, las envidias. Entonces, está al mismo nivel que las borracheras, las orgías, cosas semejantes a estas. Entonces es de poner mucha atención y ver que nosotros en el medio nos vamos exponiendo a estas obras que acabamos de mencionar. Y luego no nos damos cuenta de que estamos atados, de modo que no podemos dejar de realizarlo, nos cuesta, se vuelve como un vicio, esto nos esclaviza y termina siendo digamos lo que conocemos como un drogadicto que se empieza a probar y a extender los límites del tipo de droga o licor, que solo empezó con una cosita, de ahí dos, de ahí más fuerte, y empieza a esclavizarnos. Las películas, luego se pasa a pornografía, probablemente que una vez, dos veces, y luego ya es difícil dejarlo porque se ha vuelto un vicio, una cosa esclavizante. Las malas expresiones, las malas palabras, a los que estamos expuestos en el entorno, y aunque las estén a nuestro alrededor, no deberíamos de absorberlas tanto. ¿Cuánto es el nivel al que estás expuesto? Y empezamos a correr nuestros límites y vamos exponiéndonos a esto. En la Biblia hay un verso que expresa nuestra inclinación a exponernos, porque el pecado nos va empujando a hacerlo y nosotros tenemos que resistirnos. En Jeremías 4:22 dice, Dios dice que no lo conocemos, que somos hijos necios, que no entendemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Este verso lo dice en una versión parafraseada, pero me gustó mucho porque nos hace entender que somos inclinados a hacer lo malo. Por el pecado nos inclinamos a hacer lo malo y debemos de resistirnos a estos impulsos, a estas situaciones que nos van arriesgando. En Hechos 26:14 dice, y después de que todos caímos al suelo, y esto está hablando Pablo, cuando se le aparece el ángel del Señor, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, y es como pegarse contra la pared, es como estar neciando, estar haciendo necios con algo y no obtener un resultado, sino más bien hacerte daño. Y a veces nosotros tomamos estas actitudes de la carne, nos pasa esto, que nos hacemos más daño de lo que deberíamos, o sea, no nos damos cuenta y seguimos dándole cosas contra el aguijón y nos hacemos más daño nosotros. Entonces, tenemos como esa actitud, pero ¿qué podemos hacer? Sí, y ves, Bairi, que dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así es que es importante que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Porque la Escritura sí nos dice, por aquí tenés que ir. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Huir de esas situaciones. Si yo tengo que reconocer que si hay una situación en mí que me hace
sacar lo peor de mí, la fiera que hay en mí, la bestia esa que hay dentro de mí para hacer el mal. Entonces hay que huir de esas cosas que nos exponen a aquello a lo que somos vulnerables. Y lo tenemos en Corintios, en 1 Corintios 6, 18, que dice, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo impuro y yo los recibiré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de en medio de esos, que puede ser cualquier programa de televisión, que puede ser cualquier situación que nos esté afectando y que esté impidiendo pues que tengamos una buena relación con Dios, una vida sana, una vida abundante, porque siempre que el pecado, podemos nosotros caer en pecado, perdemos la visión, como le pasó a Sansón, ¿verdad? Como le pasó a Lot, que tuvo que salir milagrosamente de la situación en la cual estaba de ahí de Sodoma. Y entonces nosotros debemos de poner los límites. Si a mí digamos, si me atrapa una telenovela, una película, un tipo de películas, ¿verdad? Donde hay sensualidad, donde hay inmoralidad, donde hay palabras soeces, debemos de limitarnos. Y porque vamos a ir de tanto ahí que va a llegar un momento que nos va a atrapar, nos vamos a romper y la solución va a ser doloroso, pues el proceso de salir de eso es doloroso. Entonces debemos de ver a qué somos vulnerables, qué es lo que nos está atrapando, qué es lo que sentimos nosotros que nos está quitando, limitando nuestra relación con Dios, y entonces debemos de cortarlo, porque nosotros podemos entender que nuestra alma se va exponiendo a situaciones bien tremendas. Nosotros somos muy sensibles a caer en chismes, en murmuraciones, en hacer dramas para que llamar la atención y manipular a los demás. Somos vulnerables a hacernos las víctimas siempre, creer que siempre los demás tienen la culpa y que todo lo que nos pasa es culpa de los demás, culpa del pasado, culpa de la genética, y nos vamos haciendo víctimas. Y entonces eso no, nosotros lo debemos de descubrir y debemos de salir de eso, de trabajar para que no seguir atrapados en eso, porque eso es bastante difícil. Mira, Mayri, es algo tan sencillo. La música, hay mucha gente cristiana, evangélica, que quiere mantener una buena relación con Dios, pero está oyendo música que no le edifica, música que no le trae nada bueno, que le trae recuerdos del pasado, que le toca sus sentimientos y la hace sentir solo o sola, que la hace sentir mal, que la hace sentir despechado, sí, triste, sí, sin valor, o denigrando al otro género, o a otras personas. Entonces sí, es importante que nosotros descubramos al enemigo, de qué manera nosotros estamos yendo a ese pozo continuamente y estamos mal, pues. Sí, y esto es interesante porque algo del tema de la música o de las malas palabras, que alguien escucha un tono de música y te despierta recuerdos que a lo mejor no hiciste mayor cosa, o yo no fui de escuchar mucha música, pero te llevan al colegio, te llevan a la escuela y empiezas y voy a escuchar mi playlist de la escuela porque mis amigas lo escuchaban. Y entonces te da como una nostalgia del colegio, pero ya no es edificante, ya no es la letra de la música, no está glorificando a Dios, está glorificando al ser humano, a la mujer, al hombre, a la relación, y glorificando puede estar hablando mal o bien, pero está exaltando eso. Entonces, una mala relación, un engaño, porque muchas de ellas son de engaño, muchas de ellas son hay tantas formas, o el chisme es otra cosa que también nos puede ir atrapando. Y yo recuerdo que en algunas reuniones de repente decían, bueno, vamos a empezar con la reunión, pero primero chismecito. Y entonces como que fuera café. Y entonces yo me quedé, para mí, yo no había estado en una reunión así cuando pasó, yo que extraño esto, porque no era común. Luego se hizo común.
Y entonces yo no llevaba un chisme, pero ya sabía que como empezaba era chismecito. Pero podemos empezar a enrolarnos. Hasta que decidí conectarme más tarde para esperar que pasara el chismecito y ya conectarme a la reunión de trabajo. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué tal si no puedes parar? ¿Qué tal si no puedes detenerte con eso? Te estás exponiendo y poco a poco vas a ir cambiando y del chisme tú puedes pasar a una mentira, puedes pasar a las disensiones, a los pleitos, a ella me dijo, él me dijo, a tomar partido y entonces ya no eres edificante, ya no te edifica y entonces o te deja un mal sabor de boca y ni era cierto, no te consta y entonces todo esto, ¿por qué? Porque nos vamos exponiendo a estas situaciones. Y entristecemos al Espíritu Santo, que eso es lo más tremendo. Y entonces, y como tú decías, hay cristianos que se juntan y hablan doble sentido. Dentro de sus conversaciones tienen palabras de doble sentido, conversan de doble sentido. ¿Y qué te edifica? No. Entonces realmente lo que nos pide Pablo en 2 Corintios 2:11 es real, porque dice no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Él quiere matar nuestra inocencia, quiere matar nuestra comunión con Dios, quiere robarnos todas las bendiciones que va a querer hacer